de acuerdo contigo en que ese Congreso prácticamente se rindió. Y lo puedo decir con propiedad, porque una vez que se instaló el Congreso y que se hizo realidad que Chávez había ganado sus elecciones, ahí comenzó una dinámica donde algunos de nosotros planteábamos la necesidad de configurar un bloque político que confrontara lo que iba a ser la dinámica política ahora encabezada por Chávez como presidente de la República. Y comenzamos a hacer una serie de reuniones de noche en las casas de los distintos miembros de ese grupo que se reunía, donde estábamos orquestando una suerte de alianza para concretar pues, la configuración de ese grupo en el Parlamento. Pero lamentablemente muchos de esos diputados que conspiraban de noche en las casas se iban a reunir en la mañana en la oficina de Michelena con él porque pensaban que podían llegar a un tipo de arreglo con Chávez presidente, como si Chávez fuera un presidente normal igual a lo que ya habíamos conocido. Muchos de nosotros avisorábamos cuál era la verdadera intención de Chávez cuando planteó obviamente la constituyente. Y el primer golpe que se le da a ese Congreso no se lo da al mismo Congreso, se lo da a la Corte Suprema de Justicia. No podemos olvidar el hecho concreto de que hay una discusión pública acerca de si esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tenía asidero o no. Quedó ampliamente demostrado que no, porque en la Constitución no estaba contemplado de ninguna manera la realización de un evento como ese. Y sin embargo, una opinión de la señora Cecilia Sosa, que presidía en aquel momento la Corte Suprema y creo que acompañada por otros magistrados, le dieron el placer y fue lo que abrió la puerta para que esa convocatoria se hiciera en los términos en que se hizo. Y el Congreso se sometió a esa decisión de la Corte Suprema. Entonces yo diría que el golpe lo dio el primer golpe del Congreso lo da la Corte, pero después el Congreso se lo da a sí mismo aceptando algo que ha debido ser rechazado en ese momento, como lo planteamos algunos parlamentarios, pero que lamentablemente se hizo evidente que mucha gente andaba tratando de acordarse con el nuevo régimen y no estaban en ánimo de aprobar algo como eso, sino que se prestaron. De hecho, hay un episodio que me da pie para contar esta pregunta, que es que yo estaba en plena investigación porque me cayó en las manos de manera fortuita una comisión que estaba investigando unas denuncias de supuesta corrupción tanto en el Senado como en diputados. Es decir, se armó una conjura de manera inmediata contra Cristóbal Fernández y contra Isora Rojas, con unas acusaciones que ya después podré comentar sobre ellas. No tuvieron ninguna suerte porque no tuvieron asidero, no tenían razón de ser. Pero en todo caso lo que quiero destacar aquí es, con relación al Congreso, que aproximadamente unos 28 parlamentarios de la causa R, que sacó una buena porción de diputados en esas elecciones del 93, del 98, y del MBR, y también del Proyecto Venezuela, y también de otras organizaciones, renunciaban de su condición de parlamentarios porque iban a ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces me entero que en el acto de la Cámara de Diputados, al menos, donde estos diputados van a renunciar, tenían preparado, esos 28 diputados que renunciaban, 28 discursos para insultar a ese Congreso, descalificarlo y decirle a todos los que se quedaban ahí hasta que se iban a morir. Bueno, entonces yo me puse a cavilar sobre qué hacer. Y en una de esas me levanto de la silla y voy donde Ramón Guillermo Veledo, que está parado por allá en una de las esquinas del hemiciclo, y le hago una consulta técnica relacionada con el manejo de esa asamblea, esa sesión, lo que se iba a plantear y lo que planteaban los reglamentos internos del Congreso. Presidía la Cámara Enrique Capriles Radón, que ya sabemos también cómo llegó a esa posición. Entonces, bueno, me devolví a mi curul cuando se forma el debate, que todos estos diputados renuncian. El segundo porte del orden del día anuncia a Capriles derecho de palabra a los diputados que renunciaron. Tú sabes que para renunciar, tú tienes que hacer el acto de renuncia y la Cámara tiene que aprobarlo. Eso se hizo. Los diputados renunciaron, se sometió a consideración de la Cámara, y la Cámara aprobó la renuncia de los parlamentarios. Eso hay que hacerlo porque automáticamente cuando se produce la renuncia deben incorporarse entonces los suplentes. Y por eso tiene que quedar pues taxativamente realizado de esa manera. Pero cuando ocurre ese acto, entonces yo pido la palabra. Pido la palabra, presidente. Un punto de orden. Un punto de orden del diputado Peroso. Bueno, aquí se acaba de producir una renuncia masiva de 28 parlamentarios. Y la Cámara la acaba de aprobar. De acuerdo con el reglamento,
en este hemiciclo solo pueden intervenir los miembros de la Cámara o los ministros cuando son invitados por algún tipo de interpelación o eventualmente alguna figura que tenga que ver con algún tema que se esté discutiendo y que previamente haya sido aprobado por la propia Cámara de Diputados. Estos señores acaban de perder su condición de diputados y yo no veo en condición de que van a tomar ahora el derecho de palabra. Así que dejo planteado eso como punto de orden porque creo que se está cometiendo una irregularidad. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Aquella desbandada, cuando 28 personas que venían cada uno con su discurso, se les impidió hablar. Entonces, se formó una zampablera allí y ocurrió lo que ocurre en estos casos, que se suspende la sesión momentáneamente, lo que llaman los argentinos un cuarto intermedio, se fueron allá a la sala de al lado a asesinar a los jefes de fracción, me llamaron a mí y le dije, no, yo no tengo nada que llevar para allá, yo lo que hice fue plantear un punto de orden, más nada, que discutan allá. Bueno, la conclusión era obviamente que no podían hablar porque ya no eran diputados. Entonces, Albornoz organizó una cosa allá afuera con un megáfono en el patio y ahí hicieron su charada, pero ahí no hablaron. Me recuerdo que se me acercó a Aristóbulo para tratar de insultarme. Le dije, mira, negro, quédate tranquilo porque ustedes, por menos de esto que yo acabo de hacer, hicieron aquí lo que les dio la gana durante 2 periodos y nadie les dijo nada. Tú, Ali Rodríguez Araque y Pablo Medina. Ustedes no me vengan ahora con ese cuento que ustedes son los parlamentarios excelsos. Bueno, lo cierto es que ahí se acabó el tema de la constituyente. Entonces, vino después la sesión bicameral donde yo tenía que entregar el informe de la corrupción. Ese informe tuvo un periplo, era bien interesante, para mí fue una experiencia muy importante, porque se hizo una investigación donde había cualquier cantidad de denunciantes, pero ninguno de esos denunciantes me quiso firmar un papel donde daba testimonio de lo que estaba denunciando. Y yo tenía la evidencia que lo que había contra Isora no era más que una maniobra para la cual Enrique Capriles había prestado, comprometido con el chavismo recién llegado al poder, para defenestrar a esa señora con unas acusaciones que no tenían ninguna base de sustentación. Bueno, entonces yo presenté mi informe donde los dos quedaron prácticamente exculpados porque aquí no hay quien sostenga ninguna de las supuestas denuncias que se han hecho de corrupción. Entonces hice un discurso que causó también mucha polémica ese día allí y después en la segunda parte de mi discurso, ya yo alentado por lo que veía venir, presenté mi renuncia a mi condición de parlamentario. Le dije, porque yo veo que aquí viene un régimen que su primer objetivo es destruir este Congreso, es destruir este Palacio Legislativo, y yo no voy a estar aquí para cuando derrumben ese techo que tiene tanta historia y que nos caigan los parlamentarios encima. Así que yo renuncio a mi condición de diputado y chao y hasta luego. Dejé sentado a Ramón López, por cierto, que era mi suplente. Lo fue en el Consejo Municipal y lo fue también allí en el Congreso. Hasta allí tuve yo. Un mes después, sentado en esta misma silla donde estoy hablando contigo, viendo por televisión aquí en mi casa, veía cómo los diputados saltaban la verja porque no lo dejaban entrar y Chávez, con un decreto de la Asamblea Constituyente, cierra el Congreso y construye aquel famoso congresillo que presidió por primera vez aquella señora que no sé de su suerte hoy, Portocarrero, que venía de Valencia, era diputada del Chavismo por Valencia. Bueno, hasta ahí llegó ese Congreso Nacional. Esa es la historia. Esa es la historia, Johan. Johan, finalmente, ¿no? Y para no quitarte más tiempo, este es el año centenario de Carlos Andrés Pérez. Y sí, no pareciera haber una comprensión del país de lo que significa la vida de sus dirigentes, sean queridos o no sean queridos por ellos. Por cierto que este también es el año centenario de Pompeyo Márquez, que para los que lamentan que a Carlos Andrés Pérez no se le reconozca en este año centenario, bueno, a Pompeyo Márquez se le va a revisar muchísimo menos, ¿no? Porque no tiene ni siquiera un partido o una militancia que se conduela, más allá de que uno esté o no de acuerdo con lo que fue su acción política, es un personaje que merece la pena ser revisado, ambos. ¿Qué consideras tú que debería hacerse este año centenario de Carlos Andrés Pérez? Bueno, fíjate, tengo algunas cosas, pero como mencionaste a Pompeyo, creo que vale la pena decir algunas cosas aquí. Yo estuve hasta hace 2 años atrás formando parte de la directiva nacional del Colegio de Periodistas. Y una de las cosas que dejé allí como trabajo, pues, realizado en el cargo que me tocó ocupar, que fue el cargo de secretario de Relaciones Interinstitucionales del colegio,
Yo renuncié porque también con la queja de que no hacen elecciones, se nos cumplió el periodo, tuvimos un año más y entonces no, yo no voy aquí porque esto no podemos prestarnos por una cosa que ya habíamos cuestionado cuando Ley Benchimol se quedó 10 años en ese colegio sin hacer elecciones. Y siempre con el argumento que es que el régimen no deja. No deja, no, también se pueden hacer las cosas si se tiene la disposición. Pero bueno, lo que quiero decir es que una cosa que yo planteé allí fue la creación de la cátedra libre en homenaje a Pompeyo Márquez. Y él aún vivía, ¿no? Yo lo hice como una iniciativa de reconocimiento a alguien que es miembro del colegio, porque Pompeyo era miembro del colegio de periodistas, y como exaltación de una figura que merecía, tal como tú lo has planteado en este momento, bueno, digamos, algún tipo de reconocimiento. Y yo aprovecho para hacer no solamente reconocimiento a Pompeyo, ya que estamos recordando que también es el centenario de su nacimiento. Y es que Pompeyo, Teodoro y toda esa gente que tomó la decisión de escindirse del Partido Comunista para fundar el MAS, creo que vale la pena también rescatar lo que fue esa acción política, porque el MAS, sin duda, como partido, yo creo, es mi opinión muy particular, y tengo pendiente ver si armo un trabajo alrededor de esta idea. El MAS dio una contribución muy importante a la democracia venezolana, que lamentablemente muchos líderes de ese partido su comportamiento y su accionar político no estuvo consustanciado con lo que esa contribución puede significar. Bueno, esa es una discusión de otro departamento. Pero sin duda alguna, el MAS dio una gran contribución a la democracia, como lo dieron AD, como lo dio COPEI, como lo han dado otros partidos. Y en el caso del MAS, sin duda alguna, Pompeyo es una figura, bueno, más que relevante, más que notoria. Junto con Teodoro encabezaron pues, esa gesta de decisión del Partido Comunista, que por cierto, tuvo también su origen ese debate en un hecho como el que está ocurriendo ahorita de la invasión de Putin a Ucrania, en aquel caso, aquel famoso libro que escribió Teodoro, de Checoslovaquia o el socialismo como problema, a propósito de la invasión de Nikita Khrushchev de Checoslovaquia. Y bueno, Nikita Khrushchev, después que Teodoro escribió ese libro, hasta lo mandó a perseguir por todo el mundo, por todo el planeta. Pues bien, hay que recordar a Pompeyo y bueno que tú lo hayas mencionado porque alguien tendrá que tomar esa iniciativa. En cuanto a Carlos Andrés Pérez, Héctor Alonso López el año pasado, conversando con él, estaba estimulado por llevar adelante esto. Claro, nosotros ya no formamos parte de Acción Democrática. Entonces, ¿cómo hacer esto? Le dije, bueno, la única forma de hacerlo era partiendo de la instancia que podía de alguna manera avalar una iniciativa como esta, que fue su familia. Entonces, Héctor Alonso se reunió con la familia de Pérez, con sus hijas, discutimos la idea y ellas estuvieron de acuerdo en que Héctor Alonso López era la persona más apropiada por su cercanía, su vínculo personal, su relación de tantos años con Carlos Andrés, que él encabezara pues un grupo que se encargara de organizar algunas actividades para conmemorar el centenario del nacimiento. Y de esa manera comenzamos entonces a organizar un comité que te cuento, va más o menos por esta manera. Creamos una fundación, Fundación CAP 100, ¿no? Que se va a encargar pues, de servir de plataforma, no solamente para el tema estructural y organizativo de lo que se va a hacer, sino también para tener ahí una organización que de manera transparente maneje cualquier tipo de recurso o cualquier tipo de situación que se tenga que manejar con respecto a lo que va a ser las actividades de Carlos Andrés Pérez. Estamos pensando en muchas actividades. Te puedo mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a promover la realización de una obra de teatro. Eso se le ha encargado a Neco Sarel, al hijo de Alfredo, que es un hombre de cine, de teatro, sobre el juicio a Pérez, solo sobre ese hecho. Entonces, él va a montar, ya él dirá de qué manera lo va a hacer, si con un grupo, tipo monólogo, no sé cómo será, una obra sobre eso. Vamos a promover un concurso para que jóvenes nacidos del año 98, del año 88 para acá, ¿no? Cuando fue la segunda elección de Pérez como presidente, escriban algún tipo de ensayo sobre lo que ellos pudieran investigar y recopilar alrededor de la figura y la trayectoria de Carlos Andrés Pérez. Se va a hacer un concurso que va a ser premiado además con dinero. La gente ya que ha ofrecido, digamos, hacer la donación de los premios que se van a dar y otras cosas que sean útiles para las personas que vayan a participar.
¿Por qué con gente de esa fecha para acá? Porque queremos sembrar la discusión en las generaciones jóvenes alrededor de la figura de Carlos Andrés Pérez, que sin duda alguna pues hoy adquiere una relevancia mucho mayor que la que pudo haber tenido cuando estaba vivo. Vamos a realizar una cantidad de eventos regionales y para ellos estamos nombrando entonces comités en cada uno de los estados. Hay grupos organizados. Si fuera posible, vamos a intentar llegar hasta la estructura de los municipios para promover actividades que se puedan desarrollar de manera local, regional, nacional y hasta internacional. Dada la figuración que Pérez tuvo pues, en el plano internacional, que sin ninguna duda tiene un reconocimiento en ese sentido, y para eso estamos contactando tanto con venezolanos que están afuera, como personas que no son venezolanos, pero que tuvieron alguna relación de tipo político con Carlos Andrés Pérez, en muchos eventos en los cuales él figuró, y todo eso pues, va a formar parte del entramado de la exaltación que vamos a hacer de la conmemoración de su centenario. Y ya hay mucha gente recopilando todo lo que significa actos de su obra de gobierno. Creo que es una buena oportunidad para discutir en el plano de las ideas lo que significó desde el punto de vista de la idea política su primer gobierno respecto al segundo. Creo que ahí hay un debate importante que hay que dar, ¿verdad? Para que eso se coloque también en el contexto de la realidad que está viviendo hoy Venezuela. Claro. Mucha gente ha dicho, bueno, si Pérez no hubiese tenido el problema que tuvo, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, Venezuela seguramente hoy sería otra cosa. Y sin duda cuando tú revisas lo que fue, valga la redundancia, el propio proceso de revisión que Pérez hizo de su propia obra en el primer gobierno para hacer lo que hizo en el segundo, sin duda alguna que ahí hay material de sobra para que se haga una discusión bien interesante en el país. De manera pues que estamos en esa idea, todavía digamos que son incipientes algunas de ellas, pero ya hemos ido al interior a participar en algunos foros. El Día de la Juventud se hizo un foro en Valencia, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Carabobo, donde fue Héctor Alonso como expositor, y para sorpresa nuestra, pues, bueno, mucha gente joven en ese foro que estuvo interesada pues, en discutir sobre el tema de Carlos Andrés, y después de ese foro surgieron otras ideas que se van a ir instrumentando en la medida pues, en que la dinámica nos lo permita. Se están haciendo actividades a nivel nacional. Sí, vamos a hacer actividades a nivel nacional y aspiramos a que se realicen actividades en todos los estados del país. Y se están haciendo comités para el centenario a nivel nacional. Hay comités en todas las regiones. Estamos nombrando una figura que la hemos denominado como facilitadores. Facilitadores regionales que tienen la responsabilidad de constituir, por supuesto, un equipo de trabajo, porque eso no es una tarea que la puede hacer una persona sola. Además, como esto es una cosa espontánea, esto no, como aquí tú no estás armando un proyecto político, ni estamos armando un partido, ni esto es un trabajo para nadie, esto es una cosa voluntaria de gente que por la relación y por la simpatía y por el reconocimiento que le hacen a Carlos Andrés Pérez, tengan interés pues, en sumarse a una actividad como esta. Bueno, pero están haciendo comités regionales y están haciendo foros y están girando. Eso se parece mucho. Sí, a un partido. Sí, tengo que decir, en honor a la verdad, mucha gente me ha llamado porque es inevitable que con este conflicto que tiene Acción Democrática, donde nuevamente aparecen dos facciones allí en pugna, pero no con las características de los problemas anteriores. Aquí es otra cosa sobre la cual también tenemos una opinión. Pero bueno, hay gente de un lado y de otro, incluso gente que no tiene vínculos con Acción Democrática o no la tuvo, pero que sí tiene interés en vincularse con lo que es la exaltación de la figura de Carlos Andrés Pérez. Y aquí estamos recibiendo gente de varios pintas, pues de todos lados para armar este muñeco. Muy bien. Bueno, Johan, te agradezco muchísimo esta conversación. Por cierto, no te puedes, ¿cómo se llama? Despegar como persona y como venezolano de una idea como esta, puesto que tú eres bien conocedor, por razones obvias, de lo que fue la dinámica interna de Acción Democrática, lo que fue la relación con Carlos Andrés Pérez, conoces también mucho de su historia, tú te manejas en un plano que es muy importante, que es el plano de las relaciones internacionales, como es tu actividad profesional, y seguramente serás de mucha ayuda, sobre todo por la ubicación que tienes en este momento en Europa y en el contexto en que te ha tocado ahora vivir en Europa. La gente se va a vivir para Europa y que para estar tranquilo. Pero bueno, la masa no está para bollo, como decimos aquí. Pero sí te vamos a molestar, Daniel, para que de alguna manera nos eches una mano con algunas cosas de esas latitudes. Con mucho gusto, Johan. Bueno, muchísimas gracias.